Un cordial saludo a todos los estudiantes de la especialización de alta gerencia en el módulo de gestión financiera. Vamos hoy a desarrollar el ejercicio que teníamos para este primer momento o para este primer corte de notas, que era la consolidación de unos estados financieros, comprender de qué se tratan y cómo los podíamos configurar y hacer la naturaleza de las cuentas, ¿correcto? Entonces vamos a proceder a hacer esto y a ir explicando paso a paso cómo vamos teniendo como base esos estados financieros para poderlos consolidar. Muy bien, aquí tenemos las cuentas que yo les distribuí a ustedes pues en el portal Mariacano, en Mariacano Virtual, y a través de las cuales vamos a poder construir los estados financieros básicos. A través de los estados financieros básicos es que vamos a obtener mayor información, como son el balance general y el estado de resultados. El estado de costos es un estado financiero, pero que no es de los oficiales. Dentro de los oficiales entran a estar 5 estados financieros, que son el balance general, el estado de resultados, el cambio en la situación del patrimonio, lo que es el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en la situación financiera. Muy bien, hoy vamos a centrarnos principalmente en estos tres, los vamos a hacer que los tres queden unidos, es decir, que necesitemos información de uno y de otro para poder consolidarlos bien. Entonces aquí tenemos las cuentas son un sinnúmero de nombres de cuentas con sus valores correspondientes a 2 años. Nos pedían adicionalmente pues que definiéramos cada cuenta en el estado financiero y a qué estado financiero pertenecía, el tipo de compañía y elaborar el balance general, el estado de resultados y el estado de costos con los datos que nos daban. Muy bien. Nosotros podemos proceder a hacerlo en Excel de una forma muy dinámica y relativamente fácil. Lo primero que vamos a hacer es conocer las cuentas y sus clasificaciones, pero empecemos definiendo qué es un balance general. Un balance general no es otra cosa que un estado financiero que me va a mostrar qué es lo que tengo, qué es lo que debo y qué es mío realmente. O en otras palabras, mucho más fácil, qué tengo a través de todos mis activos, tanto los activos corrientes como los no corrientes o fijos y otros activos, como lo que debo, ¿sí? Que son mis deudas en el corto y en el largo plazo, y lo que es mío, que es el patrimonio. También lo puedo definir como lo que yo tengo en los activos y cómo lo estoy financiando entre los pasivos y el patrimonio. ¿Sí? Recordemos que la ecuación contable siempre nos debe dar activos igual pasivos más patrimonio. ¿Sí? El estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero que me va a mostrar cuánto gané o cuánto perdí en un periodo determinado, colocando los ingresos que obtuve por poner a funcionar mis activos, ¿sí? Y los gastos que generé, en la puesta en operación de esos activos. Entonces, la diferencia entre esos ingresos y esos gastos es lo que me va a permitir obtener una utilidad o una pérdida. El estado de resultados es también mal llamado como el PIG, estado de pérdidas y ganancias, pero realmente uno en un periodo contable nunca gana y pierde al tiempo, o gana o pierde. Y el estado de costos es un estado financiero que me va a permitir obtener, siempre y cuando sea para una empresa industrial o una empresa comercial, el costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida, ¿para qué me sirve? Para que en el estado de resultados yo se lo reste a las ventas netas. Este costo de mercancía vendida, en últimas, me va a permitir a mí obtener la relación en cómo compré y en cómo utilicé mis inventarios, mi materia prima, mi producto en proceso y cómo terminé con el producto. ¿Sí? O sea, qué producto terminado me quedó en inventario. Entonces ahí hacemos ese juego, bien sea en una empresa industrial, en una empresa comercial. ¿Sí? En una empresa de servicios no vamos a tener costo de mercancía vendida, simplemente vamos a relacionar ingresos menos gastos. Ahora, en una empresa de servicios, los ingresos por servicios y los gastos por servicios pueden tener varias clasificaciones. Muy bien. Una vez definido esto, vamos a proceder a la clasificación de las cuentas. Entonces, nosotros veíamos, por decir algo, una forma fácil de hacerlo, pues para yo orientarlos
y luego pasar a explicarle los bloques de las cuentas. Yo clasificaba las cuentas que me dieron en este lado y simplemente empiezo a armar o a estructurar mi estado financiero, en este caso el balance general. El balance general, como les decía, lo que tengo y cómo lo estoy financiando. Entonces empezamos a identificar las cuentas de lo que realmente yo tengo, que son los activos. Los activos se dividen en tres bloques, ¿sí? Habrá otros autores que lo dividen solo en dos bloques, ¿sí? En este caso lo vamos a dividir en tres: los activos corrientes, los activos fijos y otros activos. Los activos corrientes, ¿qué son? Es el dinero y el cuasi dinero de la empresa. Es donde realmente se centra la operación del negocio. Es lo que realmente produce el negocio como tal, ¿sí? Los activos fijos son todos los bienes tangibles e intangibles que tiene la empresa. Tangibles: propiedad, planta, equipo, terrenos, edificios, carros, hardware, ¿sí? Muebles y enseres, etcétera, ¿sí? Intangibles: licencias, el goodwill, el know-how, o sea, el saber hacer. El goodwill es toda la experiencia que yo tengo como bagaje, que eso también se valoriza y eso también se contabiliza. Las licencias de exploración, de explotación, de inventos, todo eso es un activo fijo, pero es intangible. Los activos fijos, para ser considerados fijos, requieren tres características: que no estén para la venta, que sean de la compañía y que sean activos de larga duración, ¿sí? Y los otros activos, en ellos voy a representar lo que son activos que son o contables, como pueden ser que los diferidos son cuentas que yo utilizo para diferir un gasto en un tiempo. Entonces yo compro un container de pantallas, ese container de pantallas me costó mucha plata, por decir algo, 1.000 millones de pesos. Para yo no afectar mi PIG en 1.000 millones de pesos en ese periodo como tal, lo voy difiriendo en el tiempo, ¿sí? Los diferidos se hacen con base en la ley contable, si son de publicidad, si son de papelería y suministros, si son electrónicos, etcétera. Entonces yo puedo diferir ese gasto en X periodo de tiempo. Mientras yo lo voy difiriendo, entonces voy colocando, a medida que difiero el gasto en el PIG, voy acumulando ese gasto que voy aplicando en el activo fijo, ¿sí? O en otro activo. Eso con tal de que de no afectar el resultado del ejercicio con una cuantía muy grande, ¿sí? Los pasivos son las deudas que tengo en el corto y en el largo plazo. Son con las deudas que cierro un periodo determinado. Recuerden que un estado financiero es la foto que yo tomo a un periodo determinado de tiempo, ¿correcto? De aquí tenemos como deudas a corto plazo. Puedo tener las obligaciones con los bancos a corto plazo, sobregiros, créditos de tesorería, los proveedores, los impuestos que tenga pendientes por pagar a ese periodo de tiempo, las prestaciones sociales de los empleados y los anticipos de los clientes. Así como en los pasivos tengo unos anticipos de los clientes, en los activos corrientes tengo un anticipo de los proveedores, ¿sí? Por ejemplo, en los anticipos de los clientes, cuando yo compro un seguro y lo pago anticipadamente, ¿con qué quedé? Con un saldo a favor. Si en caso tal yo vendiera ese activo que tengo asegurado antes de que se venza la póliza, vendiendo ese activo antes de que se venza la póliza, va a quedar con un saldo a favor que yo puedo redimir a mis cuentas en favor, como les dije. Los pasivos a largo plazo: tengo obligaciones financieras a largo plazo, bonos por pagar. Los bonos por pagar es deuda que yo emito en el mercado de valores para financiar X o Y proyecto que requiera alta financiación y un largo plazo para amortizar, ¿sí? Yo que me comprometo con los bonos, a quien me los compre, pagarle una rentabilidad y devolverle su capital en un periodo de tiempo determinado. En el patrimonio, yo voy a registrar lo que es mío. Aquí yo voy a encontrar varias cuentas y sobre todo en este tipo de capital voy a encontrar qué tipo de sociedad estoy manejando. Entonces voy a tener el capital autorizado, el suscrito, el pagado, las reservas, utilidades retenidas, una prima de colocación de acciones que yo pueda hacer para traer capital. Ese capital me entraría, antes lo registraría acá. Y la utilidad del periodo. Por eso requiero que esa utilidad del periodo yo pueda hacer primero el estado de resultados para poderlo traer. Miren que aquí lo traigo, C81, aquí lo tengo referenciado en C81, ¿correcto? El capital autorizado, muchos me lo preguntaban, profe, ese capital autorizado, ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? Etcétera.
Simplemente ese capital autorizado, ustedes tienen la oportunidad de visualizarlo y saber cuál es el techo autorizado para ese tipo de empresa y para esa compañía para tener en capital. Pero realmente el que yo voy a contabilizar es el suscrito y el pagado, ¿sí? Si nosotros vemos acá, es el que sumamos, ¿sí? Acá entre todo este que sumamos en el patrimonio C55 a C59, ¿de dónde partimos? Del suscrito y el pagado. ¿Hasta dónde? Hasta la utilidad del periodo. Una prima en colocación de acciones, si yo democratizo mi capital, estoy buscando recursos, hago una emisión de acciones, entonces la colocaría acá. Las utilidades retenidas son utilidades de periodos anteriores que no me he gastado, ¿sí? Y que las tenemos como política o están en los estatutos de la compañía, en que no nos las vamos a gastar hasta determinado tiempo, ¿sí? Las reservas son las que hago por ley, correcto, y el capital suscrito y pagado ya lo contestamos. De aquí podemos ver qué cuentas nos quedarían en el patrimonio: el autorizado, el suscrito, el pagado, la reserva, la utilidad retenida, la prima de colocación de acción y la utilidad del periodo. En el pasivo a largo plazo, obligaciones financieras a largo plazo y bonos por pagar. En los corrientes, obligaciones bancos corto plazo, proveedores, impuestos por pagar, prestaciones sociales empleados, anticipo clientes. Todo esto fue lo que yo dejé pendiente por pagar, lo pude haber causado y está pendiente por pagar todavía. Antes, al momento de tomar la foto, estas son las deudas que tengo en el corto plazo. Otros activos, estos son los otros activos que tengo para ese periodo determinado, ¿sí? Los activos fijos, lo que mencionábamos ahora, todo lo tangible y lo intangible. Aquí tenemos solamente los tangibles. Esto que está negativo es la depreciación, o sea, por el uso y el goce de estos activos, ¿sí? Que se depreciaron. ¿Qué menor valor les resto a esos activos fijos por haberlos depreciado en un periodo de tiempo determinado? Si nosotros sumamos, aquí suman 24 menos la depreciación 2, entonces miren lo que nos queda, ¿sí? Por la depreciación. La depreciación es un ahorro en el largo plazo que yo hago para cuando tenga que reponer el activo. Y de los activos corrientes que tengo, todo el dinero y el cuasi dinero, ¿sí? Aquí está concentrado prácticamente lo que es el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Que se centraría en qué? En los inventarios de materia prima, producto en proceso y producto terminado. Esto es un buen es un buen tips para determinar o detectar qué tipo de empresa estoy analizando o procesando. En este caso, como es una empresa industrial, tenemos materia prima, producto en proceso y producto terminado, ¿ok? Esto nos sumaría el total de activos corrientes. Aquí nos debe quedar cuadrado total activos 41.172.636, total pasivos y patrimonio, ¿sí? Vamos a ir acá 41.172.636. Listo. Entonces, los que tengan algún error que puedan evidenciar a lo largo del video o en las concentraciones que hicimos, lo pueden corregir nuevamente el trabajo, lo corrigen y lo vuelven a subir. Yo ya amplié la fecha de entrega hasta el domingo, ¿sí? Que es domingo 5 de agosto. Hasta esa fecha lo pueden volver a subir. Y por favor, lo suben en donde dice actividad 1, ¿sí? Actividad 1, no en el foro, sino donde dice actividad 1, evidenciando mi aprendizaje. ¿Correcto? Muchachos, un gusto. Recuerden mañana la videoconferencia a las 2 para que veamos y compartamos acerca de cómo vamos a trabajar la unidad número 2 y la actividad que vamos a desarrollar. Un gusto haber estado con ustedes y espero que nos veamos en otra oportunidad. Hasta pronto.